Vamos a buscar la Biblia, Jeremías, capítulo 16, versículos 14 y 15. Jeremías 16, 14 y 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde las había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Hoy, ¿qué es el versículo de hoy? Según el texto del libro, es Esdras, capítulo 1 y 2, ¿verdad? Los libros de Esdras y Nehemías explican el proceso de cautividad de Babilonia, que es un evento de regresar los israelitas a su país después de vida en cautiverio. Entre los libros históricos en la Biblia, Esdras, Nehemías y Esther, estos tres libros están escritos de los acontecimientos del mismo momento. Como he dicho recién, Esdras y Nehemías están escritos sobre el regresar del cautiverio, y Esther es el libro sobre la historia de las personas que se quedaban en Babilonia sin regresar entre primer regreso y segundo regreso. Hay 17 libros históricos en el Antiguo Testamento. Entre ellos, Esdras, Nehemías y Esther incluyen mismos acontecimientos de misma época. Y Ageo, Zacarías y Malaquías, que son tres libros últimos de los libros de profetas. Ellos tres libros también explican mismos acontecimientos. Por eso, esta época que ahora estudiamos, cuando ellos regresaron después del cautiverio, está escrito en esos libros que he dicho, que son Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 6 libros. Y donde hemos leído el libro de Jeremías, profetizó a los israelitas qué pasaría en la tierra de Israel antes del cautiverio de Babilonia. Profetizó las cosas del futuro, desde el cautiverio hasta restauración después de 70 años. Es decir, ya pueden entender que los dichos libros explican lo que hoy vamos a aprender. Y para referencia, en la época que Esdras se escribió, en este momento vivía Buda. ¿Saben ustedes Buda? Buda en India, y también en China actuaba Confucio, y en Grecia vivía Sócrates. En ese momento Esdras se escribió. Lo más importante del estudio de hoy, Dios cumplió como profetizó de antemano. Con la voluntad de Dios dijo previamente y lo cumplió a la letra. Es el núcleo de las cosas que hoy aprenderemos. Vamos a ver los israelitas.
Si ellos hubieran vivido obedeciendo a la palabra de Dios, ellos habrían disfrutado la abundancia y habría vivido con paz en esa tierra de promesa de Dios. Si hubieran desobedecido a la palabra de Dios, se habría sacado de la tierra y esparcido a varios países como la palabra. Pero ellos escogieron la desobediencia. Antes de regresar del cautiverio de 70 años en Babilonia, ellos desobedecieron reiteradamente. En el libro de Jueces podemos leer de que el pueblo de Israel era agredido y sufrido bajo la opresión por sus desobediencias repetidas veces. Y al final fueron sacados del país y se esparcieron. Tenemos que tomar la lección de esa historia. Vamos a ver Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3. Voy a leer. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. En estos versículos, ¿quién está diciendo este versículo? Ciro no es judío. El rey de Persia, ¿verdad? Aun el rey extranjero conoce bien quién es Dios. Y dijo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo va el trabajo entonces? La casa de Dios está destruida y rota, y las cosas de que estaba en la casa de Dios fueron mudados a Babilonia hace mucho rato, y ahora dice que la reconstruya. Lo dijo el rey Ciro, no fue el pueblo de Israel. Vamos a ver versículo 1 otra vez. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Sí, regresar del cautiverio es lo que hizo Dios con sus propias manos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces, ¿qué dijo Jeremías? Vamos a ver Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo de 9 a 11. De 9 a 11. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los
traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías profetizó que los israelitas servirían como cautivos al rey de Babilonia 70 años. Vamos a ver capítulo 29. Capítulo 29, versículo 10. Profetizó también que volverían a su país otra vez. Vamos a leer. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. A través de Jeremías dijo así. Vamos a volver a Esdras capítulo 1. Dios dijo a través de la boca de Jeremías que se ahorrarían a Babilonia y después de 70 años volverían. Para que se cumpliese la palabra de Dios, tal como despertó el espíritu de Ciro. No dijo solo en Jeremías que los israelitas se sacarían de su país si ellos desobedecerían antes de entrar a la tierra de Canaán, que Dios les ha dicho, les ha prometido. Dios les advertía varias veces de que ellos recibirían malas cosas si desobedecieran. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 y 64. Deuteronomio capítulo 28, versículos 63-64. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Antes de conquistar y entrar a la tierra de Canaán, Dios dice así de antemano. En Jeremías capítulo 29 también dijo que recuperación después de 70 años. Pero pensemos esto. Como he dicho, Esdras, Nehemías y Esther son de mismas épocas. Y entre estos tres libros hay un libro que no viene la palabra Dios jamás, nunca. Es Esther. En el libro de Esther no viene la palabra Dios. Superficialmente no podemos ver expresión de Dios que trabaja entre las personas. Entonces,
¿No trabajó Dios? No es verdad. Mirando cómo Dios gobierna el mundo humano y cómo cumple su voluntad, a veces Dios interviene personalmente y otras veces Dios se esconde totalmente, como el libro de Esther, y trabaja escondido atrás. Podemos ver Dios que trabaja oculto. Cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio, Dios no estaba escondido. En lugar de trabajar oculto, escogió algunos varones de Dios para que se guiara a la tierra antigua. Entre ellos, ciertos reyes hicieron rol más importante. Por ejemplo, a través del rey Ciro y el rey Artajerjes, Dios hizo regresar a los israelitas. Pensemos bien, estos reyes extranjeros los cautivaron y estaban usando a ellos para facilitar sus vidas extranjeras. En este momento, ¿por qué les dicen regresar a Jerusalén y reedificar la casa de Dios? Porque Dios de Israel es verdadero. Dios trabajaba exactamente ahí. Vamos a ver Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Quién despertó? Jehová. Jehová despertó el espíritu. Vamos a ver Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está en el corazón del rey, en la mano de Jehová, y todo lo que quiere lo inclina. ¿De qué mano está el corazón del rey? Está en la mano de Jehová. Dios despertó el corazón del rey de Persia, Ciro, y los hizo regresar. No solo regresar, sino el pueblo de Israel edificó la casa de Dios en Jerusalén y recuperó la tierra que Dios les había dado antes. La palabra de Dios se cumplió. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo más valorosa y pesada que el cielo y la tierra es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios se cumple. El rey Ciro también se conmovió por la palabra de Dios, según el trabajo de Dios. Y él trabajaba para que se cumpliera la palabra. Antes de nacer Ciro, el rey de Persia, se profetizó de él en Isaías desde capítulo 44, versículo 28 hasta capítulo 45, versículo 7. Vamos a ver Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Hace 180 años de nacimiento de Ciro, la palabra profetizó sobre Ciro. Versículo 28. Hasta versículo 3 de capítulo 45. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha,
para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hace 180 años de nacimiento de Ciro, la palabra profetizó sobre Ciro. Quien dijo y cumplió es Dios. ¿Quién lo puede hacer así? Y dijo Dios, para que sepas que yo soy Jehová. A través del rey Ciro, hizo pregonar por escrito por todo de su reino, por eso el pueblo de Israel pudieron regresar. Como he dicho, Israel se cautivó 3 veces en la Biblia, 3 veces. Primero, en el año 606, antes de Jesucristo, se quitó la soberanía del país por el rey Nabucodonosor, cuando mucha gente se cautivaron, incluso Daniel. Esa historia viene en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 6 y 7. El entonces rey de Israel fue Joacim, y segundo cautiverio se hizo 9 años después. El rey Nabucodonosor llevó en cautiverio 10,000 personas otra vez, incluyendo Ezequiel. Esa historia viene en 2 de Reyes, capítulo 24, versículos de 14 a 17. Y el entonces rey de Israel fue Joaquín. Y el tercer cautiverio, Israel se cayó totalmente y toda gente se cautivó fuera de su país. Fue el año de 586 antes de Jesucristo, que el país se desapareció totalmente. Así hubo 3 cautiverios y también hubo 3 regresos. Primer regreso fue en el primer año del rey Ciro. ¿Quién los guió? ¿Quién fue el dirigente? Zorobabel. Lo que estamos leyendo es Esdras, ¿verdad? Este libro tiene 10 capítulos. Podemos dividirlo en 2 partes. Desde 1 hasta capítulo 6 explica el primer regreso guiado por Zorobabel. De capítulo 7 a 10 explica el segundo regreso guiado por Esdras. En el primer regreso, lo que Dios hizo primero a través de Zorobabel fue reedificar la casa de Dios, que es el centro del pueblo de Israel. Para reedificar la casa de Dios, Israel fue el pueblo elegido para servir a Dios. Al obedecer a Dios viene bendición, pero al desobedecer viene maldición.
En la historia de Israel, este fenómeno se repitió continuamente. Al tener un problema o tener algo malo hacia Dios, no podían servir bien a Dios. En cambio, cuando servían a Dios con corazón, vivían perfectamente en paz. Lo más importante fue servir a Dios. Por eso, en cuanto regresaron y recuperaron el país, la recuperación de fe fue el más urgente tema. Reedificar la casa de Dios fue más importante. Y dicen que las personas que regresaron por Zorobabel fueron unos 50,000 personas. Y las personas que regresaron en el segundo regreso por Esdras fueron 1,754. No es gran número, ¿verdad? El resto fue quedado. No es un gran número. Eso viene en el libro de Esdras. No todos regresaron. Y no explica exacto número de personas que regresaron en el tercer regreso. El dirigente del tercer regreso fue Nehemías. ¿Qué hizo él? Reedificó los muros de Jerusalén, los muros de la ciudad de Jerusalén. En el primer regreso reedificó la casa de Dios. Entonces Esdras era escriba, sacerdote y descendencia de Aarón. Zorobabel era de la tribu de Judá que nació en Babilonia. Él es descendiente del rey Joaquín, quien se llevó cautivo a Babilonia, o sea, es de la familia real. Por eso, su nombre viene en la genealogía de Jesús también. A través de Esdras, viendo su recuperación de Israel, después de regresar, a través de Esdras, en el tercer regreso, Dios les enseñó de las leyes y cómo tienen que vivir ante Dios. En el tercer regreso edificó los muros por Nehemías. Reedificar los muros es tan importante. La ciudad fue invadida por otros pueblos después de reedificar la casa de Dios en el primer regreso. Para protegerse desde otros pueblos, el muro es la cosa más importante. El muro decide la conservación del pueblo. Vamos a buscar un versículo que puede explicar en un versículo lo que israelita se llevó en cautiverio y regresó. Es más importante entre los versículos que leemos hoy. También pueden ver un texto impreso, un archivo que puede ver como referencia. Y vamos a ver el versículo muy importante. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 32. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 32. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Sí. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios se compadece de Israel, por eso ellos podían regresar y recuperar su fe.
y volvió a servir a Dios. Entre estas cosas, Dios cumplió su palabra. Pensemos esto. Ellos se llevaron en cautiverio hasta Babilonia, es decir, se llevaron al centro de idolatría. Babilonia, ¿dónde es Babilonia? Es el lugar de Torre de Babel contra Dios. En ese lugar, los israelitas no podían menos que perder la fe y el corazón hacia Dios y se quedaron corrompidos sirviendo a los ídolos. Aunque así se pasó 70 años, ellos volvieron recuperando la fe de servir a Dios. ¿No es un milagro? Es un milagro sorprendente de Dios. No puede existir esta historia sin trabajo de Dios. Al regresar a su país antiguo, ellos podían recuperar la fe. Como he dicho, vivieron 50 años en Babilonia como cautivos, desde el año 586 hasta el año 536 antes de Jesucristo. Pero más antes, desde el año 606 antes de Jesucristo se perdió la soberanía. Por eso en Jeremías capítulo 29 versículo 10 dice que el cautiverio sería 70 años. Desde Jerusalén hasta Babilonia, la distancia es no menos que 1100 kilómetros. Entre los tres regresos, en el primer regreso por Zorobabel, el rey Ciro hizo pregonar por escrito diciendo que edificara la casa de Dios. Por eso regresaron a pie. Para andar 1100 kilómetros necesita 5 meses. Regresaron andando sin cesar por 5 meses y reedificaron la casa de Dios por 150 días. No puedo explicar muy bien el proceso. Así, al final, como Dios dijo de antemano, al desobedecer a la palabra de Dios, el pueblo de Israel se sacó de la tierra y se cautivó a la tierra ajena de idolatría. Luego, recuperando su fe hacia Dios y regresó y reedificar la casa de Dios, y volvió a servir a Dios. Podemos ver esas cosas maravillosas aprendiendo el tema de hoy, el pueblo de Dios que regresó contento. A través de los regresos de Israel, dicen que el libro de Esdras es el segundo Éxodo. Como el pueblo de Dios regresó de Egipto de idolatría en el libro de Éxodos, podemos ver la voluntad y la obra de Dios, aprendiendo de que ellos regresaron de Babilonia de los ídolos a la tierra de promesa de Dios. Los libros de esta historia son Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. Además, se profetizó de antemano en Jeremías, Lamentaciones, Isaías. Y
Hoy hemos aprendido sobre regresar de Israel. Vamos a ver el versículo más importante otra vez. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y versículo 33 dice, ¿por qué no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres? Dios dirige el mundo humano y la historia y gobierna ahora también.